sido un placer encontrarme con José Luis Martínez Clares, encontrarme con Pepe Criado como editor, con Antonio Carbonell, que está por aquí también, y encontrarme con este texto en concreto. Los libros son objetos a los que llegamos, objetos que nos llegan extrañamente y nos conducen a otros libros, a otra historia, a otros mundos. Entonces, mi encuentro con este texto es de esa manera, como a veces nos encontramos con los libros y unos libros nos llevan a otros, ¿no? Yo estaba trabajando ya con Pepe Criado en el tema del poemario y no sé por qué releímos Lo que mirarán tus ojos en la pasada Navidad. Y bueno, me gustó más todavía que en la primera lectura. Y cuando terminan las vacaciones, poco después me encuentro un correo de Pepe Criado en el que me dice que están trabajando en el próximo poemario de José Luis Martínez Clares. Me manda el PDF con el conjunto de poemas que constituyen el libro y me dice, pues sí, a ver qué me parece, pues si le puedo hacer algún pequeño comentario. Yo todo lo entendí de una manera amistosa e informal, ¿no? Pero bueno, yo empiezo a leer el texto y el texto empieza a leerme a mí mismo, ¿no? Una experiencia de esas cuando los textos te tocan, los textos te hablan de ti mismo, de tu propia vida, de tus propias reflexiones, de tus intereses. Entonces digo, este texto no es inofensivo, está cargado de cargas de profundidad, ¿no? Entonces lo leí, lo vuelvo a leer por segunda vez, subrayo, me encanta, lo disfruto, lo sufro también porque te habla mucho de ti mismo y de tu propia renuncia en muchas ocasiones. Entonces me pongo a escribir, pero en vez de 4 líneas, escribo unas 4 páginas o así. Y bueno, y así surgió un poco la historia. Quiero darle el agradecimiento y reconocimiento al trabajo tan cuidado que hace Letra Impar con todos los libros de poesía, porque se nota que lo hacen no solamente con profesionalidad, que es importantísimo, sino con el cariño debido a los textos, a los autores, a la historia, a tanta vida que late detrás de las palabras, ¿no? Dar las gracias también, por supuesto, a los acuarelistas, porque creo que le han puesto poesía en imágenes a los poemas bellísimos que ya hay en el texto. Y felicitar, como no, a José Luis porque ha hecho un poemario que no es inofensivo, que no te deja indiferente, que te interpela y te hace que te replantees muchas cosas de ti mismo. Entonces, sin más, yo lo que voy a hacer es muy cortito, es leer esa introducción, más o menos, para ponerle voz, que no solamente esté ahí en palabra escrita en el texto. Por cortesía del editor, he accedido a la lectura de doctorado en vientos antes de su publicación. Una feliz sincronía. Justo acababa de releer Lo que mirarán tus ojos, donde el cine y la memoria se alían con la precisión de la palabra, desplegando un paisaje pleno de evocaciones y sentidos. Y casi sin solución de continuidad, la lectura de doctorado en vientos, en esta ocasión tan singular, ha sido un regalo que no esperaba, una magnífica oportunidad de seguir adentrándome en la voz contundente, la originalidad y la fuerza poética de José Luis Martínez Clares. Ante esta gratísima experiencia como lector, no he querido dejar de mencionar algunos aspectos del texto que me han resultado especialmente significativos. En primer lugar, me parece muy oportuno, con creces justificado y merecido, el homenaje a Javier Egea y a su genial poemario Troppo Mare. En cuanto a la forma general, resulta muy elegante y eficaz la estructura circular del texto, lo que consigue el autor con 2 recursos muy certeros, nada complejos, pero muy bien elegidos. Por un lado, el empleo del primer y el último verso de Troppo Mare para designar respectivamente a la primera y a la segunda parte del poemario. Por otro, la acertada elección del primer y el último poema, Colonización y Descolonización. El primero plantea una situación de inicio, precisamente la escritura de ese primer poema. El último supone el testimonio de una recapitulación, de un regreso.
Sin embargo, en ambos late y se expresa con claridad una de las ideas centrales del texto: no renunciar jamás a la memoria, no sucumbir a la tentación del olvido, ni siquiera para salvarnos de la angustia que acompaña a la lucidez. Como dice el poeta, ni siquiera para fundar un nuevo mundo. Nos encontramos ante una escritura sincera y valiente. El autor no está obsesionado por el orden métrico y la debida secuencia de acentos sancionados favorablemente por el canon de la autoridad poética y las buenas costumbres de moda, o la moda cansina de tener que seguir las costumbres. Su versificación responde a un trazado seguro y auténtico. Emplea justo aquellas palabras que hacen estallar en el papel las ideas y las imágenes que el autor quiere traer a la presencia. Y si no mide, que no mida. Y sin embargo, despliega una extraordinaria musicalidad interna en cada uno de los poemas, eligiendo la concatenación más adecuada de palabras, de modo que, por una parte, expresen con precisión la imagen y la idea, y por otra, constituyan una original y coherente estructura sonora, con ritmo, con fraseos proporcionados y claros, y finales muy bien cerrados. Pongo un ejemplo entre los muchos. Nadie debería dificultar el camino del viento, porque entonces su silencio colonizaría las calles y el tiempo perdería un viajero infatigable con más de 1000 nombres, que nunca supo concederse un respiro. Última estrofa del poema titulado Doctorado en vientos. No pretendo hacer un comentario formal y detallado, sino expresar casi a vuela pluma lo que más me ha llamado la atención, aunque en el texto hay muchas líneas de luz que merecerían ser comentadas con detalle. No obstante, no quiero terminar esta breve nota sin destacar no una idea, sino una ética esencial que desde mi punto de vista traspasa todo el poemario, regresando una y otra vez para recordarnos que esta cuestión no solo es la más importante del texto, sino tal vez incluso de la vida. Yo la expresaría de manera aproximada en los dos siguientes párrafos. Rebeldía ante la pérdida de libertad que nos acecha a cada vuelta del camino, con el paso de los años, en la aparentemente inofensiva adaptación a nuestra sociedad, a sus valores y a sus hábitos. Rebeldía sostenida que no termina de resignarse ante las complicidades y las buenas costumbres que ocultan el deshonor cotidiano de tener que apartar constantemente la mirada para no contemplar con toda su crudeza el inmenso rastro de dolor que las injusticias van dejando. Dolor también por las pequeñas renuncias que vamos acumulando y que terminan rebajando nuestros sueños y oxidando nuestra voluntad. Humanismo militante que se niega a rendir su bandera de dignidad y justicia ante la violenta mansedumbre del ciego egoísmo de supervivencia hacia el que nos empuja el orden ideológico dominante. Engolado en sus declaraciones y propuestas, humanista en el marketing, pero cruel y despiadado con los excluidos, los vencidos definitivamente en esta guerra invisible y traidora, sin nombres y sin fronteras. Anoto a continuación una serie de ejemplos en los que late claramente esta ética humanista de doctorado en vientos. Los niños más sagaces saben que, para esconderse como es debido, basta con taparse bien los ojos. La edad adulta. Hubo un tiempo en que quisimos ser tan nocivos como Jim Morrison, pero nos quitaron la mordaza para hacer de nosotros unos adictos a las buenas costumbres. Una tumba en Père-Lachaise. La quietud de las aguas estancadas es la única geografía que disfrutarán los obedientes. Rambla, Morales. Considero que lo que aquí se ilustra es una cuestión central, pero no pretendo ser reduccionista ni agotar el sentido del libro en estas líneas, por lo que a continuación señalo brevemente otros aspectos significativos que han sido tratados con precisión y agudeza poética. Acerca de la misión de la poesía escribe el autor: pues necesitamos poetas que no mercadeen con el silencio, poetas que no midan las palabras ni los versos,
porque si la obediencia les cortase el cuello, no podrían volver a gritar. Poesía incauta. En Doctorado en Vientos se muestra con extraordinaria finura poética una filosofía del yo como búsqueda activa de sí mismo a través de ese territorio extraño que es la vida y sus espejos, donde siempre es más fácil perderse que encontrarse, donde nada hay que dar por sabido, sobre todo acerca del propio ser. En Baile de Máscara dice el autor: frente al espejo sabrás que aquel que se escruta al final de tu mirada eres tú, un legajo arrugado en el que aún no han escrito los días ni las noches ese rostro impreciso que ya carga con tu nariz. Y me falta una hoja que tengo aquí. Por último, el texto aparece también salpicado de algunas breves sentencias plenas de ironía filosófica, de una ética directa y de una penetrante mirada a la realidad. Existe un camino muy rápido a la miseria: convertirse en buscador de oro, de Minas Auríferas de Rodalquilar, S.A. Y en Reyerta escribe el autor: las ovejas negras se baten en duelo, tal vez pretendan restituir el honor de sus familias. Y en fotografía: detuvo el tiempo y nada más se detuvo. Y finalmente, parafraseando a Wittgenstein, reconozco que donde habita lo verdaderamente valioso de Doctorado en Vientos es precisamente en todo aquello que no he podido escribir en este comentario, porque la poesía, como la filosofía, es una sustancia sutil y escurridiza que huye sigilosamente cada vez que se ve en peligro de caer atrapada, aunque solo sea en redes de palabras. Espero que cada lector disfrute de este maravilloso recorrido que nos propone el autor y logre ponerse en contacto con esa dimensión indefinible del texto que es la que realmente produce la chispa que ilumina por instantes el horizonte de nuestro lenguaje y de nuestra mirada sobre el mundo. Lo demás son solo palabras.